Bendito sea nuestro santo y amado Dios, el Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque Él ha enviado a su Espíritu Santo, el cual nos sustenta cada día con el amor del Padre. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean para nuestro Padre Celestial y para nosotros su bendición, y que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Ese es nuestro gozo, ese es el gozo con que nos tenemos que gozar, dice la palabra de Dios. Dice Dios por boca del Espíritu Santo: gozaos de que vuestros nombres estén anotados en el libro de la vida. Ese es nuestro mayor gozo mientras transitamos como peregrinos por este mundo impío. Bendito y glorioso sea el nombre de nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos. Al precioso y bendito y glorioso nombre de Jesucristo y a su sangre derramada allí en la cruz de Calvario, a su resurrección de entre los muertos y a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para sentarse nuevamente a la diestra de Dios Padre, y al Espíritu Santo que Jesús envió desde los cielos para que nos sustente cada día en el transitar, peregrinar de este mundo que tenemos todos los creyentes. Pero hay un peligro latente, hermanos, para nuestra vida, que ataca a nuestras vidas cristianas cada día. Cada día estamos siendo atacados por espíritus que gobiernan a este mundo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así la preciosa palabra de Dios. Toda la palabra de Dios está enviada, hermanos, por medio del Espíritu Santo para nuestra bendición. No hay ninguna palabra escrita en la Biblia que sea para maldecir a la iglesia de Jesucristo. Toda la palabra que está escrita en la Santa Biblia, que es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros espíritus, es para bendición de todos los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que han recibido la salvación por medio de Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo que clama Abba Padre, porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas, Él clama a Dios Abba Padre. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bendita y preciosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una alerta para nuestras vidas cristianas. Nos enseña cada día a cómo debemos conducirnos por este mundo. Dice Jesucristo en su palabra, cuando rogaba al Padre: Padre, te ruego por estos que están en el mundo. No son del mundo, no pertenecen al mundo.
pero aún están en este mundo. Que los libres del mal, que los libres del maligno, que los libres del mundo. Porque Jesús le decía al Padre, están en este mundo, pero no pertenecen al mundo. Pero hoy en día, hermanos, pareciera que la iglesia pertenece más al mundo que a Dios. La iglesia es una propiedad de Dios. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos propiedad de Dios. Dios tiene sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, para que nosotros las obedezcamos. Él es el que decreta para nuestra vida el bien. El mal no lo decreta Dios. Jamás Dios va a decretar mal para nuestras vidas. Satanás, el diablo, es el que está detrás de todas las cosas que están en este mundo. En esta época Satanás emplea los conceptos del mundo, de la inmoralidad, de la moralidad, de las filosofías, de la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informáticos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura y de otros, para oponerse a Dios y a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia. Satanás, sabemos nosotros, que domina todo este mundo, para que nosotros pierdamos así el camino que nos lleva a la salvación. El Señor dice que nosotros no debemos amar al mundo, pero cada día Satanás nos tienta con todas las cosas que Él ha puesto en este mundo, con todas las cosas que Él domina al mundo, las que he enumerado recién. Por ejemplo, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes que nazcan. Satanás usa la profesión médica para que los creyentes no tengan otra opción que ir a los médicos. La palabra de Dios dice: cuando está alguno entre vosotros enfermos, cuando tengamos algún hijo enfermo, o cuando tengamos enfermedades, dice que debemos ir primeramente a los ancianos de la iglesia y buscar que los ancianos de la iglesia, que son el pastor y todos los hermanos que están puestos en eminencia por Dios, oren para que el enfermo sea sanado de toda enfermedad y de toda clase de dolencia. Primeramente debemos buscar a los ancianos de la iglesia. Muchas veces los hermanos, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algún accidente, lo primero que buscan es la medicina. Anteponen la medicina a el favor de Dios. Dios dice que primeramente debemos buscar el reino de los cielos y su justicia. Y de todo lo que nosotros tengamos por necesidad, Él nos lo dará por añadidura. Sea lo que fuera, hermanos. Si es una enfermedad, si es una dolencia, un accidente. Estábamos los días lunes en la iglesia donde yo ministraba junto al pastor, en el cual yo había nacido, y ministrábamos el pastor y yo, y con mi esposa. Los días lunes era día de unción de aceite, hermanos. Venían los hermanos con enfermedades incurables inclusive,
Y allí estábamos con el pastor los días lunes de las 11 hasta la 1 del mediodía. Y llega una hermana que era pobre, la hermana, y hacía fuego en un brasero con carbón y con leñas. Y sobre ella ponía la olla para cocinar. Y tenía un bebé pequeño de 1 año, año y medio más o menos. Y este bebé pequeño andaba allí en el suelo gateando. Y de un modo que Satanás siempre utiliza para amedrentar a los cristianos, se cae la olla del fuego y lo quema al niño con agua hirviendo. Y esta hermana tomó al niño, lo envolvió en una toalla y corrió hacia la iglesia porque sabía que a esa hora estaba el pastor con algunos hermanos que nosotros ayudamos al pastor en la administración, en la oración y en el cántico de alabanzas a Dios por la gratitud que Jehová tiene con nosotros. Y llega esta hermana con el niño que tenía unas ampollas, hermano, terriblemente grande en todo su cuerpo, por la quemadura estaba enrojecido. Y llega con el niño al pastor y a nosotros que estábamos allí buscando la mano de Dios. Cosa que ahora los hermanos no buscan la mano de Dios. Primeramente acuden al instituto del quemado. Y el pastor, cuando vio a la hermana pasando hacia el frente, él agarró y puso la mano sobre la hermana, no sobre el niño. Puso su mano el pastor sobre la cabeza de la hermana y oró en silencio. Y empezaron a brotar lágrimas de los ojos de la hermana. Esas lágrimas caían sobre el niño que tenía en sus brazos. Y ahí nomás empezaron a quitarse todas esas manchas y todas esas saturaciones que tenía el niño. Por causa de la quemadura se había inflamado completamente. Y con las lágrimas de las madres cayendo sobre el niño quedó completamente sano de toda quemadura en ese momento. Bendita sea la preciosa y gloriosa palabra del Señor. Cuando tengas un accidente, cuando tengas una enfermedad, una dolencia, cuando tu niño nazca y tenga alguna clase de enfermedad en el estómago, en el corazón, en la piel, ve a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por el niño ungiéndolo con aceite, que oren por los grandes, que oren por tu vida cuando tengas enfermedades, ungiéndolo con aceite, y la oración de justo sanará al enfermo. En otra ocasión, yo habiendo ya pasado unos años de que ya el pastor había partido a la presencia de nuestro Señor, me tocó estar a mí como misionero 6 años en una provincia de aquí de la Argentina. Y allí ministraba y el poder de Dios se dejaba caer sobre todos los enfermos, los que tenían dolencias. Y vino una pareja que tenía un niñito de unos 6 meses de edad. Y estos habían andado por el médico y el médico le había detectado un cáncer en el corazón y no lo podían abrir porque no iba a resistir la operación del niño. Entonces, como ellos habían oído de que yo, un siervo de Jehová, estaba por esos lugares predicando el evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, entonces esta pareja fue y me dijo lo que había acontecido, lo que le habían dicho los médicos, y que los médicos no podían hacer nada. Y le dije: hermano, voy a orar por su niño. Y puse las manos sobre los padres y sobre el niño. Junto con mi esposa oramos siempre para sanidad y liberación de mis hermanos y de aquellos que no conocen al Señor. Y luego de esto le dije: vaya, hermano, porque su niño es
sano y libre en esta hora de toda enfermedad que él pueda tener. Que los médicos digan que son incurables. Y este hermano se fue y yo continué. Y al pasar un mes más o menos, veo a este hermano que en una de las iglesias de donde yo iba a predicar el evangelio, allí llegó este hermano y le digo: hermano, ¿cómo está el niño? Dice: lo fui a hacer ver por el médico y el cáncer se ha sanado, pero queda una pequeñita mancha ahí en su corazón, decía el hermano, que le habían detectado los médicos. Entonces dice: hermano, lo traigo para que ore por él. Y oramos por él poniendo la mano sobre el niño y sobre los padres. Y el niño fue completamente sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. Y había una hermana allí, como esa hermana que tenía flujo de sangre, que gastaba todo el dinero que tenía en los médicos. Entonces esta hermana vino para que orásemos por ella. Tenía 5 infartos en su corazón. El corazón se le había partido en 5 partes. Estaba a punto de morir. Todo lo que ella ganaba con su sueldo de jubilada lo gastaba en la farmacia. Ya directamente el farmacéutico traía los remedios y se quedaba con el sobre para cobrar los medicamentos. Y cuando llegamos a su casa para orar por ella, estábamos orando por esta hermana y se apareció en el cielo en una visión el ángel de la muerte, el ángel que Satanás, el diablo, envía para buscar la vida de los hermanos que están débiles o tibios en el Señor. Y reprendía al ángel de la muerte, que lo enviaba a un brujo que vivía allí a unas cuadras de esa casa de la hermana. Esta hermana predicaba el evangelio por esos lugares. Y este brujo vivía del dinero de todos los vecinos. Por ese motivo, él hizo una magia para que esta mujer se muriera. 5 paros cardíacos había tenido. Se le había partido el corazón en 5 partes. Entonces oramos por ella, hermano, junto con mi esposa. Reprendimos el espíritu de muerte. Oramos y su corazón quedó totalmente sanado. Y en eso llega el médico con la bolsa de remedio. Y le dije a la hermana: devuelva todos esos remedios. No necesita más medicina de los médicos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y con el dinero que usted tiene, hermano, de su sueldo, vaya y compre alimentos. Glorioso y precioso es el nombre del Señor. Primeramente, debemos ir a los ancianos de la iglesia, cuando nosotros estamos enfermos. Pero como ahora saben todos los hermanos que los médicos están como primera medida antes que Dios, porque ya no se predica la sanidad de los enfermos, porque ya no hay poder dentro de la iglesia, por estos pastores que solamente los mueve el amor al dinero. Por eso, hermanos, los hermanos van turbados por los espíritus que dominan este mundo, y usan la profesión médica para promover la matanza de niños antes que nazcan, para hacer que los hermanos dependan de ellos. Ellos están ahí. El problema son los hermanos. El problema son las iglesias que ahora están amando a este mundo. Los pastores que aman a este mundo y no aman la palabra de Dios. Por eso los hermanos tienen que acudir a la medicina para ser aliviados temporalmente hasta que mueren. Yo conozco iglesias, hermanos, donde el pastor usa la palabra de sanidad, ora con aceite, pone las manos sobre los enfermos, pero ninguno de los enfermos se sana, porque el amor de este pastor está en el dinero y está en Dios, y no se puede amar a dos señores. No se puede amar al mundo y a Dios. El dinero le pertenece al mundo
y la iglesia le pertenece a Dios. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morará en nosotros. Y todo lo que le pidiremos al Padre, en el nombre de Jesucristo, Él nos lo dará. Por eso, hermano, Satanás, el diablo y su multitud de demonios están promoviendo la profesión médica, están promoviendo la agricultura para producir drogas que destruyen la vida, como el alcohol y los narcóticos. Está promoviendo Satanás los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista. Todos se inclinan a lo que el mundo dice, no viven conforme a la palabra de Dios. Y Satanás está usando los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los creyentes buscan y apelan a la diversión, buscan y apelan a ir a los bares, a tomar, a beber y a comer y a divertirse. Los creyentes deben estar conscientes que detrás de toda empresa humana hay espíritus y poderes que se mueven contra Dios y su palabra. Algunos espíritus con más fuerza que otros. Por último, también el mundo abarca todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas, que no son bíblicas sino que son mundanas o tibias. Las tibias no pertenecen a Dios, porque son los que tienen ese espíritu de indiferencia y ese espíritu de rebelión en contra de la justicia de Dios, porque estos son los que promueven el esparcimiento, promueven que todos los creyentes tienen que estudiar para llegar a ser intendente, presidente de las naciones, para llegar a ser legisladores, diputados, senadores, para ocupar cargos, dicen los pastores, para cambiar el sistema del mundo. Al sistema del mundo no se lo cambia con la filosofía, con la humanística, con la medicina, la agricultura. El sistema del mundo se cambia con el poder de la palabra de Dios, apartándose del mundo, sabiendo todo creyente que nosotros somos peregrinos y que no debemos adaptarnos al mundo, ni amar al mundo, sino que tenemos que vencer al mundo, odiar la maldad, morir al mundo y ser rescatados del mundo. Bendito sea la palabra de Dios. El amor al mundo, hermano, profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y amar al Padre al mismo tiempo. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo. El amar al mundo es estar entregado a Él. Significa complacerse en lo que ofende a Dios y se opone a Él. Y hoy en día se está predicando esta amistad con el mundo. Se está predicando que debemos abrazar las cosas que están en el mundo. Como ya no hay poder en muchos pastores que están predicando la palabra de Dios en tibieza espiritual, con espíritu de indiferencia, con espíritu de rebelión a la justicia de Dios. Ellos hablan de moralidad, hablan de filosofía, hablan de psicología, traen la filosofía, la moralidad y la psicología dentro de las iglesias. Quieren hacer que los hermanos usen ese método psicológico para deshacer todo lo que hay
en sus vidas. Cuando tú has creído en Jesucristo de todo tu corazón y has conocido a Jesús personalmente, has recibido la paz de Jesucristo en el día que tú has creído. Allí cuando tú recibiste la palabra, allí cuando tú has creído y han orado por ti y han puesto la mano sobre tu cabeza para que tú recibas a Jesucristo, para que renuncies a este mundo, para que renuncies a Satanás. En ese momento tienes que haber tenido una intimidad con Jesucristo. Tienes que haberlos conocido personalmente en tu corazón. Tiene que haberse producido un cambio en tu vida. Todas las cosas que estaban en tu corazón te han sido cambiadas. Si has conocido íntimamente al Señor Jesucristo cuando creíste y oraron por ti y pusieron las manos sobre ti para que tú recibas el Espíritu Santo, para que recibas la salvación, para que recibas la liberación. Si ha acontecido eso, tienes que haber conocido a Jesucristo. Él te tiene que haber dado la paz en tu corazón. Él tiene que haber cambiado en ese momento toda la tristeza, todo el amor a lo inmundo, todo el orgullo, la vanidad, todo rencor, todo temor, todo odio, toda amargura. Todo eso te lo cambia el Señor cuando tú recibes a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en tu vida como Señor de tu vida. Cuando le has entregado tu vida a Jesucristo en esa decisión que has hecho de recibir en tu corazón a Jesucristo para que sea Señor en tu vida. Allí tienes que haber conocido íntimamente, personalmente a Jesucristo. Él allí ha cambiado toda tu vida y te ha puesto la paz de Él. Esa paz que te hace amar las Escrituras, amar a Dios, ser un peregrino en este mundo, ser uno que ame a Dios por sobre todas las cosas, que las cosas de este mundo ya dejen de tener valor en tu vida. Si ha pasado eso, hermano, eres un hijo de Dios. Pero yo sé que hay muchos que vienen traídos por diversas motivaciones, creyendo que reciben a Jesucristo en sus corazones como ser hermano. Muchas iglesias que son tibias utilizan la música, hermano. Enviarte mensajes por medio de la música para traerte, dicen ellos, pero te traen a la conglomeración de todas las personas que están habitando allí, en esa campaña y en esa iglesia. Por supuesto que es tibia, porque de lo contrario no utilizarían la música como instrumento de predicación del Evangelio. La única forma de predicar el Evangelio es esta, hermano, proclamando la palabra de Dios, como está escrita, hermano, como dice la palabra de Dios. Conocerás la verdad es Jesucristo. Dice que conocerás la verdad, o sea que lo conocerás a Jesucristo. Él es la verdad. Cuando tú conoces a la verdad, allí eres realmente salvo. Pero cuando tú eres traído por motivaciones egoístas, por formas que hoy usan las iglesias tibias para atraerte con mentira, con lisonjas hacia el reino de los cielos, es un reino que está muerto, hermano. Es un reino que no es espiritual de Dios. Es un reino mentiroso. Son iglesias cristianas mundanas o tibias. Son organizaciones de los hombres. Hay muchas organizaciones de los hombres que utilizan diferentes métodos
para traer a los hombres. Ellos dicen que al reino de los cielos, pero dice la palabra de Dios que el que sigue amando este mundo, después de haber creído, el amor del Padre no está en él. Y hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, que están en esas iglesias mundanas llamadas cristianas, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque la verdad no la han conocido. Han conocido la palabra que está escrita, pero la palabra dice que Jesucristo es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Si has conocido a Jesucristo por motivos mentirosos, mundanos, por deseos que han venido a tu vida, por predicaciones que te han ofrecido la salida milagrosa, esa salida que te dicen los hombres que te van a dar, esa no es conocer la verdad de Dios, porque estos van a seguir predicándote del amor de todas las cosas que hay sobre la tierra, el amor que hay sobre todas las cosas que Satanás está utilizando y ha introducido dentro de la iglesia. Ese espíritu de indiferencia y espíritu de rebelión que están predicando las iglesias que están tibias, aquellos que tienen dinero y que siempre están buscando el dinero de aquellos que dicen que son creyentes en Cristo. Están siendo engañados por estos pastores que tienen iglesias cristianas que no son bíblicas, son mundanas o son tibias. Estos siempre van a estar predicándote que tienes que seguir amando la filosofía, la psicología. Hay infinidades de hermanos que van a los psicólogos, hermanos. Hay infinidades de hermanos que van a la filosofía. Hay hermanos que andan detrás del deseo de la música. ¿Qué es el deseo de la música, hermano? Es amar más la música que al Creador. Satanás usa la influencia de la música para que los músicos que están en las iglesias, en las mal llamadas iglesias cristianas, que no son bíblicas, sino que son mundanas y tibias, Satanás promueve esa música para que estos músicos salgan a proclamar el evangelio tergiversado de Dios, atraerte por medio de la música. Se hacen conciertos en varias partes del mundo, de las iglesias con músicos famosos que ahora están en el mundo, músicos que nacieron quizás en el espíritu, pero que al poquito tiempo terminaron por la carne, como ser Marco Witt, Jesús Adrián Romero, y hay radios que todavía siguen pasando la música de Jesús Adrián Romero, Marco Witt, Alex Cámpora, Lily Goodman, La Gándara y cuantos otros músicos que solamente buscan el dinero y buscan traerte a ti para tenerte prisionero de esa música que ellos envían con toda clase de sensualidad para tu vida. Ese amor a la música hace que tú no ames a Dios. Quieres amar a Dios por medio de la música que ellos te cantan. Todas las canciones que ellos hacen, hermano, es para satisfacer los deseos de tu carne. No son alabanzas que suben a la presencia de Dios, porque están inspiradas por los espíritus inmundos que gobiernan la música, que gobiernan a los músicos, le hacen sentir un deseo de ser músicos
y de conseguir dinero, fama y ser vistos. Los músicos de ahora no se quedan alabando a Dios en sus iglesias. Salen por todas las iglesias tratando de buscar las ofrendas, porque para eso viven, para recoger la ofrenda en diferentes iglesias, y van contaminando a las iglesias que los reciben. Todos estos cantantes que arrastran multitudes mediante la música, pero esa música es inspirada por espíritus inmundos, está bajo la cobertura de Satanás. Esa música, hermano, que no te presenta la verdad, no te presenta el camino y la vida, no llegas a conocer cuando eres atraído a esas multitudes que se dicen cristianos, de esas iglesias mal llamadas cristianas. No conoces a Jesucristo, no conoces la verdad, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad. Me conocerán a mí personalmente, interiormente. Yo cambiaré, dice Jesús, todos vuestros lamentos en bailes. Pero Él solamente los puede cambiar. Pero a todos estos que son atraídos por esta clase de música que hoy los cantantes que se dicen cristianos están promoviendo por todo el mundo, están tapando los ojos de la iglesia, están haciendo que la iglesia ame al mundo para caer de la gracia de Dios, porque dice: no améis al mundo. El amor del Padre no está en el que ama al mundo. Ese es el objetivo de Satanás: corromper, oponerse a Dios y a su pueblo, y a su palabra y a sus normas de justicia. Dios tiene un mandamiento, hermano. Es un mandamiento que no es gravoso, pero tenemos una lucha constante, espiritual, hermano. Y todos los que hemos conocido la verdad, todos aquellos que hemos sido liberados, nosotros tenemos poder y autoridad para pisotear todas las obras de Satanás, para oponernos al mundo, para apartarnos al mundo, para odiar a la maldad, para rescatar del mundo a los que están perdidos. El mundo profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo. Y cuando digo amar al mundo, digo amar a la música, más que al Padre mismo. Bendito sea la preciosa palabra del Señor. Dice que no debemos amar al mundo, a la tierra. Dios prohíbe que se ame la tierra creada, es decir, la naturaleza, las montañas, los bosques y todo lo demás. Y hoy veo por las redes sociales que solamente están enviando imágenes con todas las cosas de esta tierra. Están haciendo un culto de la tierra, de los animales que están en la tierra, de los bosques, de las montañas. Ponen imágenes con textos bíblicos y los hermanos, como bobo, empiezan a aplaudir todas estas imágenes que están amando, porque cuando pones una imagen en las redes sociales con un texto bíblico, estás amando a este mundo, estás amando a la tierra. No puedes amar a la tierra, la naturaleza, las montañas, los bosques y todo lo demás. Dios lo prohíbe. Dios prohíbe que se ame. Dice el Señor: me amarás a mí, yo Jehová soy tu Dios. Yo que te saco de Egipto de la esclavitud. Yo que te hago pasar por el desierto. Yo que te hago entrar a Canaán, la tierra donde fluye leche y miel.
Pero primeramente vas a pasar por el desierto, hermano. Esa es la verdadera palabra del Señor. El verdadero creyente experimentará problemas, odio de los demás, persecución, sufrimiento. Y Satanás, valiéndose de las tentaciones del mundo, hará un esfuerzo innecesario por destruir la vida de los creyentes. Satanás siempre estará tratando de destruir la vida de los verdaderos creyentes. El verdadero creyente es el que experimenta problemas. Nunca en las canciones de estos cantantes se habla de los problemas. Se canta de los problemas que tendremos nosotros que pasar en este mundo. Del odio que vamos a recibir de las personas que no creen lo mismo que nosotros. De la persecución inclusive de los falsos hermanos de estas iglesias mal llamadas cristianas. De eso no se canta, hermano, de eso no se predica. No se predica la persecución, no se predica el odio que nos tiene el mundo a nosotros. No se predica de los problemas que nosotros vamos a tener que pasar mientras andemos como peregrinos en este mundo. Porque si andamos peregrinos en este mundo, no andamos anhelando, ni deseando, ni teniendo las cosas de este mundo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Ningún cantante va a cantar canciones que hablen de la persecución del creyente, del sufrimiento. Satanás hará un esfuerzo incesante para destruir la vida de Dios en los creyentes. Satanás quiere destruir la vida que Dios ha puesto en tu vida para volverte nuevamente al mundo. El mundo es un sistema temporal, hermano, y Dios lo destruirá. Será envuelto, así dice, como un pañuelo, y todas las cosas que estén en este mundo, todas las cosas materiales que estén en este mundo, se van a quemar todas, hermano. Nada de lo que tú hayas poseído, nada de lo que tú hagas, ese esfuerzo incesante que tú haces por tener bienes materiales de este mundo en tu casa, por tener bienes materiales como los autos, tener autos lujosísimos, hermano. Si tú puedes andar con un auto más barato, pero tú quieres siempre el auto mejor, el 0 kilómetros, todo eso se va a destruir. Todo lo que tú hayas logrado conseguir en este mundo, todo lo que te digan los pastores, que tú tienes que ponerte una meta para conseguir bienes de este mundo, todo se va a quemar, todo lo va a destruir Dios. Nada de eso te salvará. La salvación de Dios es mediante rechazar al mundo, apartarse del mundo. El amor de Dios profana la comunión con Dios. El amor al mundo, perdón, hermano, profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Gloria a Dios. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo. Y estar entregado a ellos significa complacerse en lo que ofende a Dios y se opone a Él. Disfrutar de eso. Mi fuerza. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Los hermanos disfrutan de todo lo que se opone a Dios por causa de la predicación de estas instituciones y organizaciones mundiales, las mal llamadas iglesias cristianas, que no son bíblicas, son mundanas o tibias. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Los deseos de la carne, hermano, ¿qué significan? Incluir los deseos impuros y el correr tras los placeres
pecaminosos y las satisfacciones sensuales. ¿Cuántos hermanos hoy andan vestidos sensualmente, tanto varones como mujeres dentro de la iglesia? Tienen el espíritu de indiferencia y de revelación en contra de Dios, porque ellos son indiferentes a la palabra de Dios. Dice claramente que no debemos vestirnos sensualmente para ir a la iglesia, las mujeres y los hombres. Eso significa los deseos de la carne, los deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos. Cada día hay una moda nueva en este mundo que está creada por Satanás, por los espíritus inmundos que están gobernando en este mundo. Y dice que nosotros debemos odiar al mundo. No debemos amar a este mundo. Los deseos de los ojos significa mirar, codiciar y tener apetito sexual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Nosotros tenemos el deseo de observar todas las cosas que no convienen, porque están todas presentadas allí en el mundo. Son todas cosas creadas, todas cosas impulsadas por Satanás el mundo. Él gobierna todo este mundo. Todas las personas que no han creído en Jesucristo están siendo gobernadas por los espíritus de Satanás. Son los que proclaman toda clase de moda, pornografía, violencia, impiedad, inmoralidad, el teatro y la televisión, en películas y revistas que no conviene que nosotros veamos, porque dice que todo lo que ven nuestros ojos se añade a nuestra alma. Todo lo que nosotros vemos, codiciamos, leemos, que no sea la presencia de Dios, todo se añade a nuestra alma. Nuestra alma se contamina por todo lo que ven nuestros ojos. Y los creyentes hoy en día están viendo y anhelando y deseando las cosas de este mundo. Y cuanto más inalcanzable es, más lo desean y lo aman. Y de esa forma el amor de Dios se aparta de tal creyente. Porque el creyente tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Odiar a este mundo, hermano. Resistirle al diablo y él huirá de vosotros. La codicia y el apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Es lo que los creyentes están haciendo, impulsados por esos espíritus inmundos, espíritus de indiferencia. ¿Indiferencia a qué? A las normas de Dios, indiferencia a la voluntad de Dios, indiferencia a todo lo que Dios te prohíbe, hermano. Pero ¿por qué Dios te prohíbe todas esas cosas? Porque dice que si no, el amor de Dios se apartará de ti. Porque no puedes amar a dos señores. No se puede, hermano. Pero los creyentes indiferentes y que se rebelan en contra de la palabra que es predicada con poder, esos son los que aman a este mundo y están turbados su mente y sus corazones, de tal manera que los espíritus inmundos te llevan por doquier para que codicies y tengas apetito de lo sensual. Muchas hermanas y hermanos van dentro de la iglesia vestidos sensualmente, haciendo que tú pierdas la vista de lo que estás haciendo en el culto, adorando al Señor. Y están esos músicos allí arriba, tocando la música, cantando lo que ellos quieren. La música que ellos quieren, eso es lo que se canta. Ya las canciones que tienen poder para deshacer las obras de Satanás
las canciones que tienen poder para hacer guerra espiritual, las canciones que se elevan en adoración a Dios. Esas canciones no se cantan más dentro de las iglesias. Ahora estos músicos sensuales cantan canciones para seducir sensualmente a los hermanos. Ponen la música en un volumen que tú no puedes seguir el ritmo de la canción que ellos cantan, porque ellos se han preparado para cantar esa forma de canciones, para que ustedes, hermanos, no las puedan cantar. Y son canciones que no adoran a Dios, son canciones dirigidas sutilmente a la carne de los hermanos, al apetito humano. Bendito sea el nombre precioso del Señor. No son canciones inspiradas por el Espíritu Santo. Todas las canciones inspiradas por el Espíritu Santo han sido cambiadas en las iglesias, han sido cambiadas por los cánticos de Marco Witt, de Alex Campos, Jesús Adrián Romero, la Gándara, la Lily Goodman y muchos cantantes de estos que han invadido a las iglesias con esas canciones que buscan la sensualidad dentro de la iglesia. Son todas normas de Satanás para hacerte caer de la gracia de Dios. Ya no se adora a Dios dentro de la iglesia con esa música que se está tocando. Glorioso y precioso es el nombre del Señor. Y por último, hermano, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia, el espíritu de independencia, el espíritu de autosuficiente, que no reconoce a Dios como Señor, ni a su palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que exalta, glorifica y asciende como centro de la vida. Bendito sea el precioso nombre del Señor. La vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia, que yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, dicen un montón. Proclaman la bendita palabra del Señor para hacerse arrogantes, diciendo que todo lo pueden. Eso es un espíritu de arrogancia, porque Pablo decía: yo todo lo puedo, porque por todo he sido enseñado, para tener necesidad, para pasar hambre, para ser apedreado, para estar enfermo, para ser náufrago, para andar en peligro de ladrones, peligro de falsos hermanos, para ser azotado por los judíos, para ser apedreado, para ser golpeado con una vara, para andar de náufrago en el mar, en peligro en el desierto. Para eso he sido enseñado. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora dicen los falsos hermanos: todo lo puedo, todo puedo conseguir arrogantemente, con este espíritu de arrogancia que está en mí. Todo lo pueden, dicen ellos. Mentiras del diablo. Puedes tener todas las cosas de este mundo, pero no puedes entrar al reino de los cielos, porque ese espíritu de independencia, ese espíritu de autosuficiencia, que no reconoce a Dios como Señor y no reconoce su palabra como autoridad. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Esta palabra es una palabra poderosa que Dios envía a la iglesia, para que la iglesia sepa cómo tiene que vivir en este mundo. Somos peregrinos, dice el Señor. Y a todo aquel que quiere vencer al mundo, dice Jesús: yo te ruego por aquellos que están en el mundo, que no pertenecen al mundo, no son del mundo, porque tú me lo has dado, Señor. Yo quiero que tú lo guardes en el mundo, que lo libres del maligno, porque Jesús le decía al Padre: el maligno anda detrás de todos estos que tú me has dado. Todos los que han creído en mí, el maligno anda tratando de sacarlos del reino de los cielos.
y en muchas partes lo logra el maligno, sacarte del reino de los cielos, porque te hace andar, hermano, con un espíritu de arrogancia, un espíritu de independencia, un espíritu autosuficiente, un espíritu de indiferencia, un espíritu de rebelión en contra de los deseos que tiene Dios para nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios dice: no améis al mundo, porque si no, mi amor no va a estar con vosotros. Dios es posesivo con nuestras vidas. De tal manera es posesivo que Él entregó a su Hijo. Él entregó a su Hijo allí en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere el diablo, con todas las cosas que están en el mundo y que te las ofrece en bandeja para que tú la creas. Y tiene a todos aquellos pastores que se dicen ser cristianos, a aquellos que pertenecen a organizaciones mundiales, que ahora prohíben a sus pastores que se reprenda el diablo desde el púlpito, que se ore por las sanidades y las liberaciones desde el púlpito y dentro de sus iglesias, que se predique la palabra nomás con lisonjas, esa palabra sensual, que se toque música, de esa música común, de esa que han inventado ahora los músicos en las iglesias, inspirados por los espíritus inmundos. Ya se dejó de lado la música que alaba a Dios, la música y los cánticos que hacen guerra espiritual dentro de la iglesia del Señor. Bendita sea la preciosa, hermosa y preciosa palabra del Señor. El diablo está metiendo el mundo dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque los pastores le abren la puerta. Porque los pastores son aquellos codiciosos de bienes que no son buenos bienes. Si Dios tiene que darte bienes, pastor, te lo va a dar por el Espíritu Santo. No tienes que andar mintiéndole a los hermanos, ofreciéndoles salidas milagrosas, cuando tú no tienes poder para darle ninguna clase de cosa a la iglesia de Jesucristo. Tienes que tener poder y autoridad para sanar a los enfermos, pero tienes que amar a un solo Dios, a nuestro Dios Jesucristo. Si amas a este mundo, no vas a poder amar a Dios. Si amas el tener dinero, si en tu mente está proclamar el dinero dentro del culto. Había una iglesia allí en esa provincia donde yo había ido. Había ido de misionero por 6 años y medio. Iba a una iglesia que iba a visitar. El pastor empezaba una prédica. La empezaba por el Espíritu. 5 minutos. Y los 45 minutos restantes se dedicaba al dinero, a los bienes materiales de este mundo, a cómo conseguir el dinero, a cómo tenías que darle a él el primer sueldo que tú ganares cuando consiguieres el dinero. De esta manera, dice, es la única forma que tú vas a conseguir trabajo, la única forma que vas a ser prosperado. Si me traes a mí una ofrenda rebosante, una buena ofrenda, una gran ofrenda. Tú no tienes trabajo, dice, pero en tu casa debes tener algún bien que tú deseas y amas. Ese bien tráemelo y entrégamelo a mí aquí. Él decía, entrégaselo a Dios, pero tráelo aquí a la iglesia. Yo lo voy a vender y voy a hacer dinero. Y así Dios, cuando vea que tú te despojes, decía, de eso que más ama, allí Dios te va a dar el trabajo, la prosperidad para tu vida. Y de esta manera le sacaba el dinero a los hermanos, con sensualidad, con palabras engañosas. ¿Cómo podía este pastor predicar la palabra de Dios si él estaba amando las cosas de este mundo? Si él estaba amando las cosas de este mundo y despojaba a la iglesia
de las cosas que tenían los hermanos. Se tenían que desprender los hermanos, porque estamos en la Argentina hace un tiempo ya. Gracias a los gobiernos que tenemos y de gracias a todos los pastores que dicen que debemos votar a esta clase de gobierno, que son los que usa Satanás el diablo para empobrecer a la nación, para que los hermanos se empobrezcan, para que tengan que depender del dinero que les regalan los gobiernos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. De todas formas, dice que Satanás emplea a los gobiernos para que los gobiernos te lleven a una vida ruinosa, mayormente a los pobres, y mayormente son los pobres los que creen en Jesucristo, y de esos pobres se hacen dinero los vivos, aquellos que son predicadores falsos de esas organizaciones mundiales mal llamadas cristianas, que no son bíblicas, sino que son mundanas y tibias. Por eso, hermano, debes tener como prioridad el reino de los cielos y su justicia, porque Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre para que los guarde en el mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Por eso el apóstol San Juan decía: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque dice el apóstol San Juan, porque todo lo que hay en el mundo, y esto lo saben todos los pastores, y esto lo saben todos los que se dicen líderes, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que gobierna el mundo y a todas estas cosas es Satanás el diablo. Y esto lo saben todos los creyentes, esto lo saben todos los pastores. Entonces, ¿cómo puedes predicar de que los hermanos se formen metas, hagan pactos, traigan ofrendas para que Dios le dé las cosas que están en este mundo? Si dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y de todas las cosas que nosotros tengamos por necesidad van a ser añadidas por Dios a nuestra vida. Todo lo que tú quieras tener en esta vida no lo vas a lograr, pero de todo lo que tienes por necesidad, Dios te lo va a dar, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero no tienes que hacer ningún pacto, no tienes que desear nada, no tienes que mirar y conocer y codiciar nada, no tienes que vanagloriarte cuando tengas algo, porque tienes el espíritu de arrogancia, el espíritu de autosuficiencia, que no reconoce a Dios como Señor y no reconoce a su palabra como la autoridad suprema. Si Dios dice: yo te voy a dar todas las cosas por añadidura, ¿cómo puede ser de que tú vayas detrás de estos que predican la prosperidad, que predican que los pactos con dinero te van a sanar, te van a salvar a tu esposo, a tu esposa, van a salvar a tus hijos, te van a sacar de la droga? Mentiras del diablo. No hay ningún pacto que se haga con dinero para sacarte de ninguna situación. Solamente si conoces a la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad. Él lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino que lleva al Padre, y yo soy la vida, yo soy el que te da vida. Aléjate del mundo, rechaza todas las cosas del mundo, odia la maldad que está en el mundo.
No ames al mundo, porque profana la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Bendito y precioso es el nombre del Señor. Es mi oración y mi ruego que esta palabra de Dios te sea para edificación, porque Dios dice en su palabra que Él quiere todo lo bueno para ti. Ninguna de las cosas que están en la palabra de Dios son para el mal de aquellos que han conocido la verdad. Son para edificar al pueblo de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de la Biblia es palabra que ha salido de la boca de Dios. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan, hermano. Y en esta hora seas lleno del poder del Espíritu Santo, para que abras tus ojos y puedas ver el camino en el medio de las tinieblas. La luz de Jesucristo te acompañe en todos los caminos que andan en este mundo. Andarás como peregrino, pero llegarás a la vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén, hermano.